Pareciera que día a día el cine de terror y suspenso se va quedando sin ideas, donde están empezando a tomar demasiados remakes o a sobreexplotar los slasher films. Sabiendo que el cine de terror es tan fructífero, a veces las compañías cinematográficas se dedican solo a sacar churro tras churro con tal de vender, pero de esos pocos hay algunas películas que logran hacer mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque tienen alma propia y se ha tomado el tiempo para crear una historia que realmente dé miedo. Este es el caso de Oculus. Protagonizada por Karen Gillan, que muchos vamos a recordar por haber sido Amy Pond en Doctor Who, nos lleva a un mundo de ocultismo y donde todo lo que ves no es lo que parece. ¿De qué trata Oculus? Es fácil. Tras el brutal asesinato de sus padres hace más de 10 años, Tim fue declarado culpable y condenado a prisión cuando era tan solo un menor de edad. Pero su hermana Kaylin está convencida de que él es inocente y que el antiguo espejo que poseían sus padres tiene las respuestas a las preguntas más oscuras sobre aquella terrible noche. Determinada a probar la inocencia de su hermano, Kaylin rastrea el lugar donde se encuentra el espejo y juntos descubrirán qué es lo que se encuentra del otro lado del espejo y sufrirán las consecuencias de experimentar con lo que a veces el hombre no debe conocer. Tras esa pequeña premisa, se lleva a cabo esta película que realmente me sorprendió bastante. Yo esperaba una película entretenida, que me fuera a dar uno que otro susto cliché, pero que al final de cuentas cumpliera con su función de película de terror. Me llevé todo lo contrario. Es una película muy bien diseñada, con un guión complejo y que si no pones atención a la película te vas a perder y tarde o temprano no entenderás qué está ocurriendo dentro de la misma. Oculus puede decirse que es de esas películas que no necesitan fantasmas que salten a la pantalla cada 5 minutos para espantar a la gente. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque se centraron en hacer que la gente tuviera miedo a base de su propia mente. Y eso es algo que las películas de hoy en día no quieren hacer. ¿Por qué? Porque es complejo trabajar un guión de esa forma. Pero aquí los directores de esta película lograron hacerlo. Si bien comenzamos con un primer acto un poquito lento, pero que nos presenta que la película se está llevando entre futuro y pasado en determinados momentos con los recuerdos desde la hermana de Tim, nos llegamos a un segundo acto donde las cosas empiezan a distorsionarse y a convertirse poco a poco en un demencial viaje que llevan al intento de salir de ahí con vida, pero al mismo tiempo querer descubrir qué es lo que se oculta dentro del espejo. Llegando a un tercer acto que te destroza la cabeza. Literalmente la película está hecha para que el primer acto te vaya metiendo, el segundo acto te confunda y el tercero te aviente una serie de consecuencias que van a llevar a una realidad que no era la que tú creías que estaban llevando y posiblemente a un clímax que te deje en shock. Personalmente, yo cuando vi el final de la película me quedé sin palabras. No podía creer que la película terminara así y en cierta forma eso es lo bueno. ¿Por qué? Para hacer una película de terror te hace cranear muchísimo, te hace pensar demasiado en dónde va a llevar la cinta para que al final te dé otro giro inesperado y termine de la forma que menos esperas. Oculus no tiene fantasmas que salgan de su pantalla, no tiene asesinos seriales que vayan a salir en cada momento detrás de la puerta, pero sí tiene un espejo. Y a través de ese espejo se desenvuelve una trama que tiene una función de rompecabezas y que poco a poco nosotros iremos resolviendo este psicológico rompecabezas para llevarnos a un clímax inesperado. Las actuaciones están bien, aunque la mayoría de estos actores son desconocidos. Karen Gillan hace un papel muy bueno, realmente sabe desprenderse completamente de la sombra de Amy Pond, que fue el personaje que le mandó a la fama, y nos da una chica en verdad que cree que puede ganarle al espejo, que cree que puede descubrir qué es lo que ocurrió y liberar a su hermano de esa culpa que la ha calcomido por años, donde lo han inculpado por un crimen que no ha cometido. Posiblemente el principal problema de esta película recaiga en su genialidad, porque aunque Oculus es una película fuera de lo común dentro del cine del suspenso de terror, nos encontramos con la idea de que el público que normalmente ve este tipo de cine no está familiarizado con lo llamado usar tu cabeza dentro de una película de terror. Normalmente la gente cuando va a ver cine de horror va con el cerebro apagado esperando asustarse de una forma simple y salir satisfecho con eso. Lamentablemente Oculus no es el caso.
La película como requisito te pide siempre tener un nivel alto de atención y que tu cabeza esté en sus 5 sentidos, ya que constantemente van a estar saliendo cosas en pantalla que si no las notas enseguida pueden terminar perdiéndote a lo largo de la cinta o incluso confundiéndote con el desenlace. Realmente es una película de terror fuera de lo común que está hecha para que uno se lleve lo que nunca se lleva cuando va a ver este tipo de cine, algo de qué hablar después de salir de la sala y que muchos formen sus teorías de cómo fue que ocurrió todo. Oculus es una película bastante buena y que debería ser vista por más gente, solo que por favor tomen el tiempo de comprender la cinta y no vayan a esperar gritos fáciles por algún monstruo que salte a la pantalla. La banda sonora es algo que también resalta muchísimo dentro de la película, ya que a pesar de que no parece algo fuera de lo normal dentro de este cine, poco a poco va haciendo que la tensión suba en los espectadores y que poco a poco nos vayamos llegando a un punto en el que la desesperación que tienen los personajes nos acompañan a nosotros. ¿Por qué? Porque han estado trabajando tan bien la música con las actuaciones y con la escena en sí, que llega siendo un momento en el que tu mente se mete de lleno a la cinta y crea ese terror psicológico que tan ansiosamente te han estado prometiendo de los primeros 5 minutos de la cinta. Yo le doy a Oculus un 9.5, le daría el 10, pero lamentablemente sé que la película tiene su peor pecado en un desarrollamiento lento y que es un poco complejo para determinados sectores de personas y que va a hacer que muy pocos entiendan en sí la cinta. Pero eso sí, Oculus es una joyita del cine de terror contemporáneo que más de uno debería darse el tiempo para ver. Yo soy Shady Knight, nos vemos, hasta la próxima.